Sí, perfecto. Bien. Bueno, la idea es compartir un ratito con ustedes un tema que por ahí me había sugerido Vero, que por ahí habían estado consultando o hablando, o por ahí viendo algunas propuestas, ¿no? En relación con algo que, si bien es algo que se habla mucho, muchas veces tenemos como herramientas que no son tal vez tan precisas a la hora de poder definir de qué es lo que estamos hablando. Y esto tiene que ver un poco con la autoestima, ¿no? Eh, Nosotros, si pensamos la palabra autoestima, ¿no? Pensamos, o una persona, por lo general pensamos en negativo, ¿no? Pensamos una persona que no tiene, digamos, autoestima, ¿no? Una persona que está aislada, una persona que está por allí alterado su estado de ánimo. eh, y, y, muchas veces no nos centramos también en los aspectos positivos que tiene nuestra autoestima. Y yo quería compartir con ustedes la importancia que tiene la gestión de la autoestima y cómo podemos a través de diferentes herramientas poder incorporar, digamos, ejercicios que ayuden a alimentar y que podamos tener buena salud, porque muchas de las enfermedades que nosotros experimentamos, sean físicas o sean emocionales y mentales, tienen su raíz, la mayoría de ellas, en una baja autoestima, en una pobre estima propia que se ve traducida muchos casos, ¿no? En este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces es importante entender y gestionar y qué alcances tiene la autoestima en todo nuestro proyecto de vida. Y para empezar un poco a hablar de proyecto de vida, me gustaría poder comentar un poquito las etapas del ciclo vital del ser humano. Nosotros digamos, desde la concepción misma, ¿no es cierto?, hasta que vamos al descanso, pasamos por diferentes etapas y cada una de estas etapas tiene diferentes necesidades. Cada una de ellas tiene diferentes desafíos, ¿no? Y a mí me gustaría ver cada una de ellas y poder comentar un poquito cuáles son aquellas necesidades y qué tiene que ver la autoestima en cada una de estas etapas. En primer lugar, nosotros vemos allí un feto, ¿no? Y este es un tema que hoy por hoy está muy en boga en la sociedad, ¿no? Sobre qué se considera vida, cuándo se considera vida, cuándo no, ¿no es cierto? Con estas nuevas corrientes acerca de las interrupciones del embarazo y demás. Y lo puse porque en el periodo del desarrollo, digamos, antes del nacimiento, en el desarrollo de la persona, no solo se va formando nuestra persona, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo de nuestra madre, no solo la parte de los órganos, no solo la parte de todo lo que es nuestro cuerpo y físico, sino también que se ponen en juego muchas cuestiones relacionadas con lo emocional, ¿no? Hace unos días conversaba con una paciente que había tenido un embarazo muy traumático, había, digamos, tenido un embarazo no deseado, ¿no? Y lo vivió con mucho nerviosismo, mucha tensión, mucha como rechazo, digamos, hacia la posibilidad de ser madre, porque justamente no era algo que ella lo tenía planificado, ¿no? Y, y cuando nació su bebé, nació en un estado de prematuro, ¿no? Y sufrió allí como una especie de depresión, digamos, en el cual en el periodo de cuidados allí de neonatología, ¿no? Tenían que brindarle contacto físico todo el tiempo porque había nacido con una especie de cuadro depresivo, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Cómo eh, el estado, las emociones, lo que vive la mamá, lo que incorpora
a través de sus emociones, ¿no? Se transmite ya desde antes de nacer, ¿no? Y ahí vemos cómo ya empieza un desarrollo emocional y empieza un condicionamiento emocional mucho antes de nacer, ¿no es cierto? Sin embargo, en este proceso, ¿no? Se van dando una serie de cambios físicos, ¿no? Hasta poder desarrollarse el bebé y finalmente viene la etapa del nacimiento y la primera infancia, ¿no? En esta primera infancia yo lo pongo, ¿no? Desde el nacimiento hasta la etapa escolar, ¿no? En una etapa en donde mis papás representan mi mundo. Yo aprendo a vivir mi mundo a través de mis papás. Aprendo, digamos, a visualizar lo que es esto que voy reconociendo del mundo en las figuras de mis papás. Y allí empiezan a haber toda una serie de cambios, ¿no? Desde la adquisición del habla, desde empezar, ¿no es cierto?, el gateo, hasta caminar, hasta poder desarrollar el lenguaje, ¿no es cierto? Y un montón de cambios físicos y psicológicos que se van dando en donde lo que dicen mis papás tienen una importancia muy grande en lo que constituye mi propia imagen, ¿no? Y llega una etapa de la infancia, ¿no? Llega ya cuando llega el periodo, por lo general ahora tenemos las salas de 4, ¿no? Como etapa obligatoria para comenzar la escuela, ¿no? El jardín de infantes, la salita de 4, y entonces yo empiezo a ingresar a un mundo, digamos, en donde ya paso de mis papás a la seño, ¿no? La seño ocupa una figura muy importante, ¿no? Y no solo la seño, sino que mis compañeros, empiezo a socializar con otros compañeros y empiezo a crecer y a incorporar otro tipo de pensamiento, ¿no? Empiezo a adquirir determinadas habilidades, como la lectoescritura, como empezar allí a formar determinadas habilidades, en donde la que guía un poco es la seño, la maestra, el docente, como figura que va configurando justamente mi crecimiento y mi desarrollo, ¿no? Luego de la etapa, ¿no es cierto?, de la infancia, que por lo general está ubicada en el periodo, lo que es la parte de la primaria, ¿no? Cuando termino la primaria, ¿no? Viene lo que es la parte de la secundaria que coincide con el periodo de la adolescencia, ¿no? Preadolescencia, vienen algunos cambios en mi cuerpo, viene ya un conocimiento del mundo real, ya no tanto en las figuras de mi papá, ya no tanto en la figura del aseño, sino lo que importa acá un poco es la figura de los pares, ¿no? Es en donde yo empiezo a configurar mi mirada del mundo, empiezo a reconocerme como persona y como tal empiezo a diferenciarme de mis papás o del discurso de mis papás o del discurso del alrededor, ¿no es cierto?, de los profesores o de lo instituido, ¿no? Y en este cambio de mucha revolución, digamos, desde la parte física, ¿no? Porque hay muchos cambios desde la parte psicosexual, ¿no es cierto?, en la parte de la pubertad, se generan toda una serie de vaivenes emocionales en donde yo, digamos, voy atravesando diferentes crisis hasta conformar lo que es mi proyecto de vida, ¿no? O quién soy y qué rol tengo en este mundo, ¿no es cierto? Y luego de esta etapa, entramos en lo que es una nueva etapa del ciclo vital que está más que nada relacionada. Hoy en día se habla de límites muy difíciles de poner entre lo que es la adolescencia y lo que es la adultez, ¿no? Algunos hablan de la adultescencia, ¿no? Porque hay determinados valores de la sociedad que hacen como que vivamos en una adolescencia eterna, ¿no? Como un estado de adolescencia eterna, pero por lo general vamos a trazar algunos límites, ¿no? En la etapa en la que uno termina la secundaria, ¿no? Ingresa allí un tiempo que me limita, ¿no es cierto?, y que me va mostrando qué voy a realizar después después de ese momento, ¿no? Es una etapa, ¿no es cierto?, en donde las mayores necesidades
se dan en lo que tiene que ver con la productividad y la afectividad. La productividad porque es donde yo por lo general planteo un proyecto que tenga que ver con mi trabajo, sea un oficio, sea una carrera que quiero estudiar, sea una profesión, es en donde empiezo a dedicar mucho mayor tiempo a formarme, a poder realizar y dedicar mayor tiempo y mayor productividad en mi trabajo. Es la etapa en donde está el pico de productividad de nuestra vida, es el periodo donde máximo rendimiento alcanzamos en cuanto a esta área del trabajo y en cuanto a la afectividad, ¿no? Ese es el periodo en el cual yo empiezo a pensar, ¿no? Este proyecto de vida que tengo, ¿con quién lo quiero realizar? ¿No? Entonces viene allí este planteo, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que, digamos, haya personas que estén solteras, pero el general, digamos, de esta etapa se da, digamos, en cuanto a la pareja, ¿no es cierto? En cuanto a elegir, digamos, a un compañero o compañera de vida, ¿no? Y en cuanto a la prosperidad, digamos, a través de los hijos o la descendencia, ¿no? Por lo general, esta área, digamos, está más delimitada en las mujeres que en los hombres, ¿no? Porque las mujeres tienen otro reloj biológico, ¿no? En cuanto a la maternidad, que se da de manera diferente que los hombres, ¿no? Y en cuanto a esto, empieza, ¿no?, a generarse todas estas, digamos, como crisis de consecución, digamos, o de logro de estos objetivos, de tener mayor productividad y también del periodo de la pareja y de los hijos, ¿cierto? Luego de esa área llega quizás finalmente el área más descuidada en la parte de lo que tiene que ver con las sociedades, ¿no? Hace unos días atrás releía un libro que habla acerca de se hizo un estudio demográfico, ¿no? Y se estudiaron diferentes poblaciones en donde las personas viven más de 100 años, ¿no? Y identificaron 5 poblaciones. Dentro de esas poblaciones, uno son los adventistas de Loma Linda. El resto son japoneses en Okinawa, en Cerdeña, en Francia, en Costa Rica, y hay otros en Italia también, ¿no? Entonces hicieron todo un estudio de saber cómo gente puede llegar hasta más de 100 años, ¿no? Y qué cosas pasaban en la sociedad y en el desarrollo evolutivo de esas personas para que llegaran con tanta calidad de vida hasta después de los 100 años, ¿no? Y se dieron cuenta, ¿no?, que además de una serie de cuestiones en relación a la alimentación, en relación a los hábitos que tenían, en relación a diferentes cosas que realizaban, ¿no?, ejercicio físico, encontraron que tenía la adultez mayor una etapa muy preponderante en la sociedad. Los adultos mayores tenían un rol de sabiduría para con las otras generaciones, es decir, el abuelo podía tener una importancia mayor, ¿no?, que el adolescente o el adulto joven, ¿no es cierto? Y, y esto es importante porque luego de la etapa de productividad que vimos nosotros en la adultez joven, ¿no?, llega el periodo, lo que llamamos la jubilación, ¿no?, que es el periodo cuando termino mi proyecto laboral o coincide, digamos, con esa etapa, ¿no?, en donde llega el momento del retiro, ¿no? Y allí, como dijimos que hay un crecimiento en la etapa de productividad, hay un crecimiento biológico hasta un determinado punto, ¿no? Y luego de ese punto empezamos un proceso de, digamos, deterioro de nuestras facultades biológicas, porque es natural y así nos sucede, ¿no?, dentro de este mundo en el cual vivimos, ¿no? Y es allí donde empezamos, digamos, a transitar otra etapa, ¿no? Una etapa más centrada
si hemos tenido familia, ¿no es cierto?, más centrada en nuestra familia, en nuestros proyectos, en cuestiones de disfrutar más el tiempo, en relacionamiento con otras áreas también que coincidimos, ¿no? Y empezamos a transitar ese proceso finalmente hasta que llega el descanso, ¿no?, que es el último ciclo, ¿no? Empezamos desde la concepción hasta, digamos, el descanso. ¿Y por qué, digamos, traigo cada una de estas etapas? Cada una de estas etapas hay algo en común que tienen todas ellas, ¿no? Nosotros vamos transitando diferentes crisis hasta, digamos, construirnos, digamos, como personas, desarrollando ese proyecto, ¿no?, desde el comienzo hasta el final. Y todo el hilo conductor de esto está la autoestima. Y la autoestima es algo muy importante que nosotros tenemos que prestarle atención. Ustedes ven ahí en pantalla dos figuras, ¿no? No sé si ustedes suelen hacer este ejercicio. Todos tenemos un espejo en la casa. Por lo general está en el baño, ¿no? En algún otro caso puede estar en otro lugar, pero por lo general está en el baño y es el que utilizamos para peinarnos o por allí acomodarnos cuando nos bañamos o tenemos alguna presentación, ¿no es cierto? No sé si a algunos de ustedes acostumbra a quedarse mirando un rato el espejo, ¿no? Y si no lo hacen, yo quiero sugerir este ejercicio, porque vamos a ver algunas cosas que nos van a indicar un poco qué es lo que resulta a través de esto, ¿no? ¿Qué veo cuando me veo? ¿Qué veo cuando estoy enfrente de ese espejo? Me quedo un rato mirando, veo a alguien. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo primero que veo? ¿Qué es lo primero que destaco? ¿No? Tal vez cuando yo me veo, voy a comenzar mi jornada, sea que empiece, digamos, el día, o sea que esté en el medio de mi jornada o al final, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el que veo? ¿Qué aspecto noto? ¿Qué cosas detallo primero? ¿A qué le presto más atención? Si no lo han realizado el ejercicio hasta ahora, recomiendo que lo puedan realizar. Tomarse un ratito frente al espejo y mirarse y hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Cómo estoy con la persona que en un rato va a salir a trabajar, que va a estar con su familia, que tal vez tiene que dar algún estudio bíblico, que tiene que realizar el estudio, una clase online, ¿no? ¿Qué veo cuando me veo? ¿No? Y ahí tenemos dos realidades, ¿no? Una realidad en la cual me amigo con esa persona, o sea, confío en esa persona, me resulta agradable eh, estar con esa persona que veo. Y tenemos otra realidad al costado de alguien que no le coincide eso que ve, que realmente tiene que amigarse, que está enemistada, que marca cosas, que la juzga y que realiza, digamos, una crítica constante hacia esa persona. ¿Qué es la autoestima? Acá hay una pequeña definición de la autoestima. Dice que es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones, pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos y la valoración que hacemos de las circunstancias y de nosotros mismos basándonos en nuestra experiencia. Es decir, que de esta definición se desprende lo que yo llamo acá la flor de la autoestima. Es el aceptarme, el quererme, el valorarme, el cuidarme y el conocerme. Todos estos aspectos engloban la autoestima, engloban lo que yo conozco de mí mismo,
lo que yo acepto de mí mismo, lo que yo cuido de mí mismo, lo que yo valoro de mí mismo. Y decíamos al principio que lo más fácil que reconocemos en la autoestima es cuando no la tenemos, ¿no? O sea, cuando tenemos una imagen pobre de nosotros mismos, ¿no? Y yo anoté alguna serie de diálogos y de cosas que suelen, digamos, generarse y suelen darse, ¿no es cierto?, en relación con el tema de que nos avisan o nos marcan como una señal de alarma, o nos deberían marcar como una señal de alarma, cuando yo no tengo una correcta autoestima, no tengo una buena valoración hacia mí mismo, ¿no? Y yo puse en dos áreas puntuales. Una tiene que ver con la valoración a mí mismo, o sea, hacia mi persona. Y la segunda tiene que ver con cómo yo veo, digamos, a los demás con respecto a mí mismo. Esas son las dos áreas. Una primera área va a estar centrado en nosotros. Díganme, yo voy a empezar a decir los diálogos estos, si hay algunos que les ha tocado de cerca, si hay algunos que han visto de cerca, si hay algunos que lo han atravesado, ¿no? Pero acá hay una serie de diálogos que nos marcan el termómetro de nuestra autoestima. Me es casi imposible tomar la iniciativa, ¿no? Personas que le cuestan poder iniciar o tomar acción, digamos, sea en el área que sea, ¿no es cierto? Sea en su casa, sea en el trabajo, sea en el estudio, como que me tienen que pinchar para que yo, digamos, actúe o haga o lleve adelante alguna actividad. El segundo diálogo, me siento culpable, ¿no? Creo que varios hemos experimentado la culpa, ¿no? Pero es un poco este estilo, ¿no?, de sentirme culpable por todo, ¿no? Sentirme condicionado por la culpa en diferentes momentos, en todo lo que hago, ¿no? Vienen algunas cosas, algunos pensamientos, algo que me hacen sentir que tengo culpa o que, digamos, no actué bien o no hice las cosas que debería haber hecho. Me siento poco atractivo, ¿no? No me gusta cómo estoy físicamente, o me estoy mirando todo el tiempo el grano que tengo, el lunar, el ojo, si es de un color o es de otro, si tengo más o menos rollos, si estoy incómodo conmigo mismo, ¿no? Como que constantemente estoy dándole vueltas sobre eso, no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, me resulta difícil poder conciliar eso. Envidio la vida de los otros, ¿no? ¿Cuántas veces vemos esta característica, ¿no?, de decir, mirá la vida que tiene este, mirá qué cosas que tiene este otro, ¿no? Mirá este auto, mirá el trabajo que tiene, mirá la familia que tiene, ¿no? Siempre la mirada puesta en lo que los otros hacen. Siento que no tengo nada que aportar, ¿no? Y esto viene de la mano con que me quedo callado, ¿no? Siempre estoy callado porque creo que nunca tengo nada para aportar. Los otros siempre hacen las cosas mejor. Los otros aportan muchas mejores cosas. Yo más vale me quedo, me quedo tranquilo acá y no digo nada de lo que pienso. Me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales, ¿no? Voy a compartir algo y de repente siento como que me están mirando lo que voy a hacer, lo que voy a realizar, lo que voy a comentar, y esto me condiciona a no poder actuar, no poder decir lo que pienso, mantenerme callado, mantenerme ansioso, empiezo a transpirar, ¿no? Empiezo a generar mucha ansiedad. Y esto en relación con lo que nos pasa a nosotros mismos. Me cuenta terminar lo que pienso. Decíamos antes, personas que tienen dificultades con el tema de iniciar algo. Bueno, de la mano va también el terminar una cosa, ¿no? Empiezo una cosa, empiezo una cosa y nunca las termino. Siempre me quedo a mitad de camino, ¿no? Empiezo algo y nunca lo termino, ¿no? Es una señal de que quizás no tenga la suficiente confianza a la hora de terminar un proyecto, a la hora de terminar una actividad, el darle un cierre, el dar un proceso entero. Pienso mucho más tiempo en mis debilidades y casi nunca me paro a pensar en mi fortaleza, ¿no? ¿Cuántas veces
uy, soy esto, soy aquello, hice tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo primero que salta? Y ahí cuando vemos en el espejo, ¿no? Lo primero una cosa negativa de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué siempre nos sucede eso? Me siento nerviosa la mayor parte del día, ¿no? Como ansioso, intranquilo, me cuesta, digamos, poder relajarme, ¿no? Muchas veces detrás de esto se esconde también un problema de baja autoestima. No tengo seguridad en mí mismo, ¿no? No confío en mí mismo. Entonces, si yo no confío en mí mismo, es muy probable que tenga que hacer cosas para que los otros, para agradar a los otros, para que los otros, digamos, me manejen a mí en determinados aspectos, ¿no? No me siento merecedor de las cosas buenas de la vida, ¿no? Muchas veces pasa eso. Puede ser con pensamientos o puede ser con actitudes, ¿no? A veces si yo me pongo a realizar cosas que sé que son negativas para mi vida, detrás de estas conductas, ¿no? Que yo veo negativas para mi vida, se esconde una pobre imagen de mí mismo que me creo que no soy merecedor de algo mejor. No soy merecedor de esa mejora en mi salud o de experimentar una correcta autoestima. No me esfuerzo por conseguir lo que quiero, ya que de antemano creo que no lo voy a lograr, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa persona? No, pero a mí no me sale, no, pero yo no puedo, no, pero esto no, mejor no lo hago porque no me va a salir, no me va a salir y no me va a salir, no, no puedo, no puedo, ¿no? Ahora veamos qué cosas pensamos en relación a los demás, ¿no? Esto es lo que pienso de mí mismo, qué cosas pensamos de los demás. Vemos acá, no me relaciono con los demás como me gustaría, ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar de lado, ¿no? Si yo no actúo de una manera que el grupo de par o del grupo de pertenencia espera que yo actúe, entonces me siento que estoy, digamos, por la vía incorrecta, que debo hacer cosas que agraden todo el tiempo a los demás. Necesito la aprobación con mucha frecuencia, ¿no? Que me den. Esto se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Subimos un posteo y esperamos el like, esperamos la carita feliz, el comentario, ¿no? Experimentamos, incluso se han hecho estudios ahora que experimentamos recompensas como de dopamina cada vez que tenemos esa aprobación de la red social, ¿no? Y es algo virtual, ¿no? Y cada vez que nosotros subimos algo esperamos que tenga repercusión, que al otro le guste, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo pongo demasiado énfasis en eso? Que me pongo mal si el otro no me da un like, no me comenta, no comparte, ¿no? Me dejo pisar con facilidad ya que no me atrevo a imponerme cuando es necesario. Esto se da mucho también en entornos laborales, ¿no? A veces estoy en un trabajo en el que tengo unos compañeros que tienen una manera de hacer que imponen cosas, ¿no? Y yo no puedo decir lo que pienso porque no confío en mí mismo, no confío en mi derecho a poder expresarme. Veo al resto de personas como superiores a mí, me gustaría ser como ellos, un poco de la mano de la envidia, ¿no? Quiero la vida de otro, no quiero mi vida. Temo decir lo que siento ya que tal vez no les guste a los demás lo que digo. Esto va de la mano con lo que decía, de que me dejo pisar con facilidad. Suelo atribuir a causas externas mis logros y a causas internas mi fracaso. Esta es muy común, ¿no? Cuando fracaso me machaco y el fracaso va a la yugular, digamos. Y cuando tengo una victoria, un éxito, no fueron las condiciones, era tal cosa, era tal otra, ¿no? Siempre lo atribuimos a lo externo, ¿no? Recién vimos cómo hay indicadores en estas frases, en estos diálogos. Muchas veces se puede dar como diálogo, digamos, que una persona lo dice. Muchas veces son autodiálogos que nos decimos. Es decir, a través de nuestras conductas es como que reflejamos este diálogo constante con nosotros mismos. Si nosotros podemos analizarnos las cosas las que hacemos y cómo reaccionamos
a lo que hacemos, puede ser de que en muchos de estos diálogos nos veamos reflejados. Veamos que nos esté marcando una señal de alerta cuando yo lo hago la analogía con el tema de la nafta, ¿no? Cuando el nivel de nafta va quedando poco, ¿no? Se enciende la señal de la alarma, ¿no? Y un poco estas frases que yo puse recién son como esa señal de la alarma, como para despertarnos en relación a nuestra estima propia y en nuestro autodiálogo, ¿no? Y pensaba, ¿qué cosas puedo hacer para aumentar mi autoestima? Yo quiero compartir con ustedes, no quiero aburrirlos demasiado, 10 consejos o 10 tips o estrategias que nosotros podemos utilizar para poder practicar esta salud con respecto a nuestra autoestima, ¿no? 10 cosas que nosotros podemos hacerlas para incorporar a nuestros hábitos de estilo de vida, todos los días, sea que tengamos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros parientes, con el estudio, con el trabajo, en todas áreas de la vida, ¿no? Nuestra autoestima es lo que nos conduce por todas estas áreas y nos atraviesa en cada una de estas áreas. El primero de ellos es dejar de machacarte. Me gusta mucho esta palabra porque además de ser como rara, ¿no? De sonar como rara, esto del machacar, me puse a buscar qué era el machacar. Machacar es cuando estamos, digamos, moliendo alguna semilla o alguna superficie dura, ¿no? Que hacemos fuerza y le damos hasta que se muele todo, ¿no? Y muchas veces utilizamos esta estrategia con nuestros pensamientos y nuestra autoestima y nuestra salud emocional, ¿no? Muchas veces centramos la parte negativa y estamos machacando todo el tiempo, dándonos, ¿no? Con aspectos negativos, y no nos permiten ver de una manera real nuestra situación, ¿no? El primer consejo es ser realista en cuanto a las virtudes que tenemos. ¿Cuáles son mis fortalezas? Y también cuáles son mis debilidades, porque dentro de este tándem yo voy a configurar lo que es mi persona y lo que es mi realidad, ¿no? Y si tenemos como objetivo el ser feliz, el disfrutar y tener salud, tanto en la parte física como en la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual, el objetivo va a ser aceptar estas cosas que tal vez no me gustan de mí mismo y empezar a aprender de ellas, no a criticar y establecer un juicio de valor, sino al tomarla como un aprendizaje para poder crecer y desarrollarnos. No restarle importancia a lo que hacemos bien. Muchas veces tendemos a menospreciar las cosas que hacemos bien y ponderamos las que hacemos mal. Bueno, en esto nos lleva a aceptar aquellas cosas que por allí, digamos, vemos que son negativas y que todo el tiempo estamos, tomarlo como un aprendizaje y valorar aquellos aspectos en los cuales, digamos, hacemos las cosas bien. El segundo aspecto o el segundo consejo es empezar a pensar en positivo, ¿no? Muchas de estas autodiálogos que tenemos a nivel de pensamientos, decíamos que teníamos varias cosas con respecto a nosotros mismos, ¿no? La mayoría de las conductas está relacionado o íntimamente relacionado con una estructura de pensamiento que nosotros tenemos. Y esta estructura generalmente, o la mayoría de las veces, es negativa, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos mensajes o autoafirmaciones de no puedo, no voy a poder realizarlo, no voy a tener éxito, ¿no? Estoy poniendo sentencias negativas que se van a terminar confirmando en mi conducta. Por eso empezar a pensar
en cosas que tal vez tengamos dificultades, pero pensarlas desde un lugar en el cual yo puedo habilitarme. Es decir, si yo tiendo a decir todas las veces no puedo, voy a decir, bueno, voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a tener éxito, puedo visualizarme logrando este aspecto que no podía lograr anteriormente. Me va a ir bien, voy a promover una mirada positiva hacia mí mismo, ¿no? Y poder mirar estos aspectos, como decimos, ¿no? El medio vaso lleno, ¿no? El aspecto que sí voy a poder hacer, el aspecto que sí voy a poder alcanzar, lo que quiero llegar, a qué meta quiero alcanzar con lo que quiero hacer, ¿no? Y este ejercicio de empezar a dar vuelta, ¿no? Primero identificar que estoy en este bucle negativo, ¿no? Y segundo, empezar a pensar cosas positivas, ¿no? Cambiar estos autodiálogos, empezar a repetirme frases que me lleven a concretar, digamos, cosas positivas. El tercero, y muchas de las cuestiones que surgen es cuando nos establecemos metas irrealistas, cuando nos ponemos objetivos muy grandes que no podemos cumplir, que no podemos alcanzar, viene la frustración. Y la frustración es la que alimenta, digamos, la baja autoestima. Es la que no nos permite tener una correcta autoeficacia, es decir, esta satisfacción de logro, ¿no? Cuando me pongo una meta alta y no puedo alcanzarla, mi sentido de autoeficacia, de mi satisfacción de logro, disminuye y por lo tanto empiezo a tener una imagen pobre de mí mismo. Entonces, si hay algo que no ha salido, bueno, empezar a poner y a revisar nuestras metas. Tal vez nuestra meta es muy, muy grande y muy poco realista. Entonces, buscar pequeñas metas que yo pueda alcanzar y que pueda ir cumpliendo para poder ir avanzando en diferentes escalones, como si fuera una escalera, ¿no es cierto? Hasta poder alcanzar ese objetivo que yo me planteé como objetivo grande, ¿no? Entonces, cada peldaño que nosotros vamos a ir avanzando nos va a ayudar a alcanzar a tener mayor satisfacción de logro. Y si tenemos más satisfacción de logro, mejores nos vamos a sentir con respecto a nuestras autoestimas. Otro aspecto en relación a lo que disminuye la autoestima, es el tema del constante comparación con los demás, ¿no? Estoy todo el tiempo mirando las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales siempre ponemos lo mejor. Nunca vamos a poner lo que nos pasa todos los días, ¿no? Nunca nos sacamos una foto limpiando el piso, ¿no? Siempre vamos a poner la más linda, la que más, digamos, salgamos, como que todo es felicidad, como que todo nos va bien, como que todo, nuestra vida es color de rosa, ¿no? Y siempre miramos eso de los demás, ¿no? Mirá las fotos y lo que sube y la vida que tiene y lo que nos estamos estableciendo estándares. Mirá la familia que tiene, yo a su edad, mirá cómo estoy, en dónde estoy, tendría que haber tenido esto, ¿no? Siempre ponemos varas a los demás, ¿no? Y acá es interesante poder enfocarnos en ser varas de nosotros mismos, en poder establecer criterios en cuanto a nuestro desarrollo personal. Cada uno tiene una vida única, irrepetible, original, que nadie va a ocupar el lugar que nosotros ocupamos en el mundo. Somos únicos. Dios nos hizo así, nos creó de esa manera. Y como tales, tenemos un camino, un proyecto, como decíamos, de ciclo vital, ¿no? De vida en el cual vivimos diferentes cosas, pero en los cuales empezamos a pensarnos a nosotros mismos como nuestra propia vara a lo cual medirnos, ¿no? Y si yo empiezo a mirarme, ¿no? en este aspecto, tal vez, voy a dejar de enfocarme en los otros, voy a dejar de criticar a los otros, voy a dejar de señalar negativamente a los otros, porque me voy a enfocar en aquellas cosas que voy a trabajar sobre mi persona, sobre lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero avanzar. Y muchas veces lo encontramos en la persona criticona, ¿no? Que todo el tiempo está señalando aspectos de los otros, ¿no? Y no se centra en su propia vida, ¿no? Y no ve
sus propios aspectos personales. Aceptación y perdón, dos palabras fundamentales con respecto a la autoestima. La autoestima se construye en base a las experiencias que nosotros tuvimos del pasado. En nuestro ciclo vital, la experiencia que tuvimos en nuestra infancia, desde incluso el seno materno, y pasando por las diferentes etapas, ¿no? Quizás haciendo mayor consolidación en la adolescencia, las experiencias de lo que vivimos en esas etapas configuran a veces nuestra manera o nuestros anteojos con los cuales miramos la realidad. Y muchas veces esa realidad está distorsionada y vemos solamente cosas negativas y vemos solo cosas feas de nosotros mismos, de los demás, ¿no? Y acá es donde entra la aceptación y el perdón, ¿no? Plantea acá un ejercicio, ¿no? que yo suelo hacerlo, digamos, con personas que por ahí me consultan con respecto a aspectos relacionados con no aceptación de determinadas realidades, ¿no? En poder hacer una carta que describa aquellas cosas que no te gustan, aquellas cosas que todo el tiempo estás señalando de vos, ¿no? O lo que te hace sentir culpable, o alguna de las frases que compartimos anteriormente. Después, volcar todas esas cosas en la carta, ¿no? Leerla en voz alta, con atención, y poder hacer como un ritual de despedida, ¿no? En esto viene como si fuera un duelo de esa realidad, ¿no? Y luego de completar esa carta, romperla, ¿no? Y empezar a plantear que a partir de ese momento vamos a centrarnos y a enfocarnos en aspectos que nos desarrollen de una manera saludable nuestra autoestima. Hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Si nosotros estamos experimentando. Y empezar a poner perdón sobre lo que nos sucedió. Empezar a poner perdón sobre esos aspectos que solemos machacarnos, solemos darle vuelta. Empezar a establecer una aceptación que está ahí para que yo pueda aprender, para que yo pueda convivir con eso y para que yo pueda superarlo, ¿no es cierto? El sexto, haz crítica constructiva acerca de ti mismo, ¿no? Y en esto la palabra clave es constructiva, porque muchas de las críticas, cuando uno tiene baja autoestima, ¿no? Son destructivas. Son para menoscabar el potencial nuestro. Buscan como horadar, buscan como hacer debilitamiento interno, ¿no es cierto?, de la persona con la cual tenemos que convivir las 24 horas del día, ¿no? Entonces, por allí buscar cosas que ayuden a mejorar, cosas que ayuden a poder plantear mejor lo que yo tal vez tuve algún proyecto que quizás no salió de la manera que esperaba, bueno, tomarlo como una instancia de aprendizaje para volver a refundarlo y mirarlo desde otro lugar. Hacer una crítica, digamos, que me ayude a crecer y no que me ayude a menoscabar mis facultades, ¿no? Tratarte con cariño y respeto siempre, ¿no? Entendiendo esto que todos tenemos derecho a ser feliz. Si bien nuestra vida la transitamos con derechos y obligaciones y responsabilidades, tenemos un derecho a dirigirnos hacia la felicidad. Nosotros hablamos de la salud plena, ¿no? De la salud integral, de gozar, digamos, de calidad de vida. Y es un derecho para nosotros, no es algo que se nos tiene que dar, es algo que tenemos que reclamarlo, ¿no? Y muchas veces lo veo en autoestima, ¿no? Lo decía hace un rato, el tema de cosas que sabemos, de hábitos que no nos hacen bien, sea desde la alimentación, sea desde el sueño, sea desde el tema de los hábitos de ejercicio, el tema de la hidratación, las cosas que a veces sabemos que nos llevan a tener una mejor salud, no las realizamos porque pensamos que
o tenemos una idea distorsionada de nuestra salud, ¿no? Y la autoestima viene a motorizar, digamos, eso, viene a alcanzar ese derecho, a buscar y poder tener esta herramienta. Encontrar tiempo para uno mismo. ¿Cuántas veces esto más que nada en las familias, con los hijos, con las actividades, con las cosas, siempre, inclusive con la iglesia, a veces estamos tan metidos en actividades que no tomamos un tiempo para nosotros mismos, ¿no? En este ejercicio que yo les planteaba de pararse frente al espejo, ¿no? Es un poco como tener un encuentro con uno mismo, tener un momento para estar en silencio y pensar qué es lo que sucede con mi vida, cómo puedo ir transitando, ir reconociendo emociones que me van pasando en el día a día, que la vorágine de la actividad no me permite escuchar, no me permite tener esa percepción de lo que me va pasando. Superar los lastres, ¿no? ¿Qué es un lastre? Un peso que cargamos encima, ¿no? Y esto se ve mucho, por lo general a muchas personas lo experimentan con un trabajo con el cual no están a gusto, ¿no? Y es como transitaran ese espacio de trabajo, ese lugar, como si tuvieran una mochila llena de ladrillos, ¿no? Encima, con un peso y queriendo, digamos, dirigirse tal vez hacia un lugar en el cual tuvieran una mejor oportunidad, tuvieran un mejor desarrollo, no pueden alcanzarlo, ¿no? Y es como que vamos caminando con esas mochilas a cuestas, con esos lastres, ¿no? Y para ello me parece importante esto que dice ahí la última frase, tomar control sobre las situaciones, ¿no? Si yo tengo la identificación de un trabajo en el cual no me siento bien, ¿no? En vez de quedarme en el sentido de lo mal que me va en mi trabajo, tomar control para buscar situaciones que pueda llevar a modificar y dirigirme hacia ese lugar que quiero llegar, o por lo menos plantearme algo diferente. Cuando yo empiezo a tomar control de lo que me hace mal, empiezo a caminar ese recorrido, ¿no? Y de esa manera voy tratando de plantearme cosas para cambiar, que en definitiva el cambio es lo que me va a permitir tener una mejor experiencia. Y finalmente, este es un ejercicio que yo trato de incorporarlo hace un tiempito, lo vengo haciendo, ¿no? En la noche por ahí uno por ahí tiene algún momento antes de acostarse, ¿no? Un momento de oración, un momento de gratitud, ¿no? Un momento en el cual repasa el día, ¿no? Viene como una especie de película, ¿no? Y, y se empezó, digamos, a poner de manifiesto en el estudio de la psicología, la rama de la psicología positiva, el tema de la gratitud, de poder agradecer por cosas que tengo en mi vida, por cosas que fui teniendo y que logro tener cada momento de mi vida, ¿no? Y lo empecé a realizar a través de un diario de gratitud, ¿no? Este diario de gratitud pone allí, cada vez que me voy a acostar a dormir, agradecer por 3 cosas puntuales que trajo mi día, esa jornada, y no otra, sino esa. Y al día siguiente, anotar otras 3 que sean diferentes. Y al día siguiente otras 3. Al otro día siguiente otras 3. Y al día siguiente otras 3, ¿no? Y este hábito de enfocar todo el tiempo en las cosas que queremos agradecer, nos pone en sintonía con lo que tenemos, con lo afortunado que somos, con lo privilegiado que somos, con las cosas que tenemos cada día en nuestra vida. Y si nos centramos en lo que tenemos, no nos podemos focalizar en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que no nos suma. Y esto es un ejercicio de percepción, es un ejercicio de poder marcar todas las noches algo diferente, ¿no? Y uno dice, no, pero a mí me va mal, todo en la vida, algo siempre hay, ¿no? Tenemos el aire, si el aire
modificara una partícula de su ecuación, no estaríamos vivos, ¿no? Entonces todos respiramos aire, todos tenemos aire, y eso nos llega, digamos, como algo dado, ¿no? Entonces empezar a tomar esta mirada con respecto a lo que pasa de bueno en mi vida, hacia lo que estoy agradecido. Hay mensajes en la Biblia que me hablan, allí hay algunos versículos, de la importancia y del valor que tiene, digamos, nuestra vida para Dios. Hay versículos que Dios menciona en la persona de Jesús, ¿no? Que la comida de los pájaros, Dios se cuida hasta el pequeño detalle de un ser, digamos, inferior al ser humano. ¿Cómo no va a tener mayor cuidado y mayor valor a su hijo, a quien creó, a quien formó, a quien le dio la vida, a quien le dio propósito? En Isaías 43 vemos, y lo podemos tomar como una sentencia para un autodiálogo, ¿no? Cómo decirle a Dios que Él me ama, que Él, digamos, tiene un amor que sobrepasa todo tipo de entendimiento, que soy una oveja de su prado, de su redil, a la cual Él tiene cuidado constantemente de mí, que me creó, veíamos, ¿no? Desde la formación, desde el embrión ya Dios nos predestinó. El hecho también de negarse a uno mismo, ¿no? Desde el sentido desde el servicio, ¿no? Muchas veces entendemos tanto este versículo de Mateo como el otro de Corintios, ¿no? En cuanto a lo que se piensa de la autoestima, ¿no? Se piensa de que es un egocentrismo, ¿no? De que es algo que tiene que ver con características egocéntricas simplemente, ¿no? Y estos versículos nos hablan de lo que significa, y el ejemplo de Jesús, en lo que es negarse a uno mismo, digamos, no es, digamos, ir en contra de nuestra autoestima o menospreciar nuestra persona, sino simplemente ponerla al servicio de otros. Y yo puedo ponerlo al servicio de otros cuando tengo una buena autoestima. No puedo dar lo que no tengo. Es decir, que nuestra autoestima nos va a predisponer a servir mejor y a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Negar nuestras propias ambiciones, ¿no? Y el tema de los juicios, ¿no? Muchas veces establecemos juicios y el entender que Dios es el que, digamos, en definitiva, va a traer toda obra a juicio, ¿no? Y ese mismo Dios es el que me considera como una oveja de su prado, ¿no? Como una oveja de su redil. Entonces me da la tranquilidad y puedo descansar que Él, digamos, va a tener un juicio, digamos, sobre mi persona benevolente, que va a tener un juicio sobre buscar lo mejor para mí, que tenga mayor salud, mayor plenitud, mayor desarrollo, que es la salvación, que es lo que nos dio a través de Jesús, ¿no? Y quiero cerrar con unos dos versículos que a mí me gustan mucho. Uno está en Primera de Juan 3.1 y el otro está en Primera de Pedro 2.9. Dice Primera de Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué me gusta de estos versículos? Que somos hijos de Dios, hijos del Rey, somos linaje escogido, somos realeza. Y si nosotros somos realeza y Dios nos dice que si aceptamos a Jesús somos realeza, ¿por qué nos tratamos como esclavos? ¿Por qué nos tratamos como si fuéramos personas que viviéramos en la más completa esclavitud?
es un pensamiento para que podamos pensarlo, para que en ese diálogo que tengamos, ¿no? Podamos vernos y decir, soy hijo del rey, que controla todo este asunto, ¿no? Y si soy hijo del rey, significa que valgo, y si valgo, significa que tengo que darme un mejor trato, un mejor autocuidado, una mejor autoestima, que me permita conectarme mejor conmigo mismo y que pueda servir como fin exclusivo hacia los demás. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Ahora voy a sacar, ahí está, así puedo volver a acá. Muy bien, ahí estamos. No sé si alcanzaste a leer los chats o no aparecía. Ahora lo estoy viendo, Ah, ahora lo bien. estoy viendo. A ver. Mm, Elina, que te dice muy bueno, muy claro y útil lo que compartís, Emanuel. Y Dani bien. Gary y Laurita, que decían gracias, Emanuel querido, muy lindo el tema, te mando un abrazo. La verdad, Bueno, Elena, muy precioso. generosos. No, no, Muchas para gracias. nada. No, para nada. Porque precioso el tema. Recibía mensajes a medida que vos ibas hablando en mi celular de gente que te está escuchando y algunos ya se fueron, pero me decían lo útil y lo certero. Acá Elena, muy clarito y sencillo el tema, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, lo útil y lo certero, a medida que lo íbamos escuchando, todos tenemos algo de lo que dijiste. Cuando hablabas de cómo identificar la baja autoestima, algo tenemos todos un poquito, pero el problema es cuando tenemos más de esas frases que vos ponías negativas que las que, si ponemos en una balanza, están más las más altas que las más bajas, ¿no? Me imagino. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, te agradezco realmente muchísimo. Precioso, quedó grabado, así que lo vamos a